Mateo capítulo 16, versículo 15 al 19, que dice lo siguiente. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atase en la tierra será... A ver si vamos bien. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atase en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatase en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo, este texto es muy polémico, porque habla precisamente de las bases de la iglesia. Y algunos dicen una cosa, otros dicen que no. Algunos dicen que la base principal era Pedro, otros dicen otra cosa. De hecho que hay infinidad de comentarios con respecto a este tema, pero nosotros tenemos que ser veraz. Veraz es cuando una persona dice las cosas con verdad, con veracidad, con certeza, con seguridad. Y tenemos que ser imparciales en cuanto a lo que es nuestra creencia. Yo creo en la palabra de Dios, o sea que para mí creer en la palabra de Dios es más que suficiente, ahí está basada mi fe. Y creo en el Señor Jesucristo, por eso creo en la palabra, porque Él es el verbo de vida. Acá representa la persona de Cristo. Los 66 libros de la Biblia representan la persona de Cristo. Cada situación, cada historia, cada palabra que dio el Señor representa algo, una fase distinta de la persona de Cristo en cuanto a lo que es la obra redentora, en cuanto a lo que es el carácter de Cristo, en cuanto a lo que es la espiritualidad de Cristo, en cuanto a lo que es la deidad de Cristo. Todas esas cosas obviamente habla de la palabra de Dios. Entonces yo creo en la palabra y tengo que ser imparcial. No decir las cosas que me parecen, sino las cosas que son ciertas, con certeza. Ok, entonces es un pasaje muy polémico porque debate el origen de la iglesia. Ahora bien, partamos de la base que la verdadera iglesia no está fundada por los hombres. No le pertenece a ninguna institución. Es algo que tenemos que tomar como entidad espiritual. Porque somos nosotros, la parte más importante de la iglesia no es la estructura, sino el alma. Y la salvación es una cuestión de conciencia. Y la unidad en la fe o la unanimidad, ¿no es cierto?, es algo que produce el Espíritu Santo en la persona cuando anhela conocer más al Señor y se une a su cuerpo. No podemos conocer al Señor como pasar como alambre caído para el otro lado. No. Tenemos que conocer su cuerpo, tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer la Escritura. De lo contrario, entonces no nos sirve. No podemos ser pequeñas islas, ¿no es cierto?, divididas por el mar. Y es que muchas veces hacen eso. No, yo no estoy de acuerdo con fulano. Para. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, veamos a la Biblia. La Biblia hace que nosotros disipemos toda duda. Y reconocer, no buscar excusa, como hacen los testigos de Jehová. Buscan excusa en la Biblia. Ah, no, pero este versículo dice esto. Pero no leen el contexto o el contexto inmediato, que vendría a ser después del texto. Y tampoco escudriñan las Escrituras para ver si esas cosas son así o no. Entonces, tienen una cultura espiritual muy baja. Diría yo que no tienen cultura. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué Jesús le declara a Pedro que sería la base de la iglesia? Entendamos esto, por favor. Porque vamos a este versículo que es no digo que es el más complicado, pero es bastante complicadito. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En realidad Pedro sería uno de los más grandes líderes de la época.
una piedra importante para edificar la iglesia, tal como también fue Pablo. Hay cosas que nosotros tenemos que entender para que no nos engañen. La primera iglesia no estaba en Roma. La catedral de Pedro no fue la primera iglesia. La primera iglesia fue en Antioquía. Y después vinieron otras iglesias. Entonces no podemos decir o apropiarnos de una verdad, de mi verdad, o de la verdad, una verdad ajena que está en la historia, sí, pero no fue la primera iglesia. Entonces Pedro muere aproximadamente en el año 64. Edifica la iglesia después de la muerte y resurrección de Cristo. Él con Marcos, primero va Marcos, después va Pedro, ahí predica la palabra de Dios y obviamente un número de personas se convirtieron a Cristo y empezó una iglesia. Que después, equivocadamente, ¿no es cierto?, hicieron una catedral. No está mal, pero tampoco está bien. O sea, toman a la iglesia como una institución. Físicamente puede ser una institución, porque tenemos que trabajar bajo las reglas, las leyes humanas. Pero el cristiano, ¿cómo toma eso? El cristiano tiene que tomar de la siguiente manera. Es una entidad espiritual. Por ende, yo soy parte de la iglesia. Me uno a la iglesia. Me uno al cristianismo. Y el cristianismo no está dividido. El cristianismo es uno solo. Uno solo nada más. Y cualquier enciclopedia, cualquier libro de historia y cualquier diccionario, ya sea bíblico o sea un diccionario secular, te va a decir lo mismo que te digo yo. Y entonces, ¿por qué hay muchos cristianismos? No, el cristianismo es uno solo. Que haya distintos pensamientos y distintas formas de trabajar y distintas doctrinas es otra cosa. Pero el cristianismo es uno solo. ¿Ok? Entonces, Pablo también fue parte de esa edificación. ¿Y qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto puse fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto lo dijo lo dijo Pablo. Y de hecho que está hablando precisamente de los fundamentos que él coloca. Los mismos fundamentos que yo estoy tratando de colocar en la iglesia. Los fundamentos son las enseñanzas de Cristo, la obra del Señor. Entonces, es obvio que Pablo quería, ¿no es cierto?, eso para la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios no era una denominación, sino que obviamente era un lugar, una casa, donde todos se reunían para alabar al Señor y compartir la palabra. Entonces no está mal tener una estructura, no está mal. Y tener comodidad tampoco está mal. Pero nuestra fe nos indica de que eso no es la iglesia sos vos. ¿Ok? Muy bien, entonces, mire cómo sobreedifica. Y ahí está el problema. Ahí empezó el problema. Que cada uno puso su cuota filosófica, ¿no es cierto?, y doctrinal para levantar una iglesia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que yo, antes de decir algo, escudriño bien, ya sea, me informo bien en cuanto a lo que es la historia, la cultura, el idioma y todas esas cosas para decir con certeza, y obviamente vivo, decir con certeza o dar con certeza una enseñanza. Pedro sería la primera piedra de muchas otras piedras en la edificación de la iglesia. Pero la base principal es Cristo.
No es Pedro, no es Pablo, no es Andrés, no es Bartolomé, no es Judas, no es Santiago. Es Cristo. Amén. Entonces, hablemos un poco de la revelación de Pedro. Vayamos ahí. Y respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre, sino, no carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Ahora, ¿revelar qué significa? Sacar a la luz algo que estaba oculto. Eso es revelar. Ya la vez pasada estuve hablando sobre lo que es la etimología de la palabra revelar, el origen de la palabra revelar. Es una vela gruesa, ¿no es cierto? Se enciende y la cera se derrite y se hace como un pocito y se va apagando la luz a poquito. Y cuando vos le sacás la pared de cera que está alrededor, eso se llama revelar. Le sacás la pared de cera que está alrededor, la llama vuelve a encender de vuelta. ¿Sí? Muy bien. Esa es la parte etimológica de la palabra. Pero se utiliza para varias cosas. En este caso, es aquello que está oculto que sale a la luz. Eso es lo que es. Siempre Dios, el Padre, tuvo la intención de darse a conocer. Siempre, 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 siempre. Desde que cayó al hombre, ¿no es cierto? Siempre Dios quiso darse a conocer. Nunca estuvo exento de decir, nada, ¿para qué? Ya se echó a perder mi creación. Sino que siempre intentó darse a conocer al hombre. El problema no está en eso, el problema está en que el hombre no quiere conocer a Dios. Le es más fácil creer en otra cosa que creer en Dios. No es muy complicado, tengo que leer la Biblia, es muy complicado. Tengo que aprender y no, es muy complicado, es muy complicado. Sin embargo, no es así. Entonces es más fácil adorar una imagen, aunque dice, no, yo no la adoro, la venero. Decime lo que es adorar y decime lo que es venerar. Venerar viene de la palabra latina, bendición. Estoy bendiciendo la imagen. ¡Hello! Entonces, todo es cuestión de una palabra mal interpretada. Tanto adoración como venerar, ¿no es cierto?, es hacerle culto a algo, a un objeto. Es válido igual. Nada más que el hombre no quiere predisponer su corazón a conocer al Señor. Le es más fácil hacer una promesa y caminar cientos de kilómetros, ¿no es cierto?, que conocer la verdad. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Y ahí empieza una doctrina nueva, ahí empieza, ¿no es cierto?, las distintas maneras de pensar. Hay muchas cosas que todavía no sabes y que tenés que empezar a entender para que tu fe esté fundada no en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso lo dijo Pablo. Pero la intención de Pedro era la de conocer más a su Dios. Y Pedro amaba a Dios, amaba al Señor. Y ahí vemos que la revelación no fue precisamente porque podía haber de repente amado más, ¿no es cierto?, que Pedro, que tenía una actitud firme, un carácter, ¿no es cierto?, que otros no tenían. Pero la base principal de la revelación es esta. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Tiene preparado para qué? Aquellos que le aman. ¿Anhelás tener un encuentro con el Señor? ¿Anhelás conocer más a Dios? Ya le estás amando.
Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Perfecto. Ahora bien, todo conocimiento espiritual debe ser por revelación. Debe ser por revelación. La Escritura, la palabra de Dios fue por revelación, inspirada por el Espíritu Santo. Es la revelación de Dios. ¿Ok? Ahora, que se entienda, la palabra, la revelación tiene que estar ajustada a la palabra de Dios. No puede estar separada de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, cuando te revela algo, tiene que estar basado sobre la Escritura, porque Él fue el que inspiró la Escritura. Así que cuando te revela algo, entonces tiene que estar sus bases en las palabras de Dios. Entonces, ahí entendemos. Porque el error de muchas personas, ¿no es cierto?, teniendo distintas doctrinas. Apareció una vuelta, me dijo, vos creés, ¿no es cierto?, yo creo en fulano, pero vos creés en la Biblia. No, pará. La Biblia es la base principal del cristianismo. No me pudo responder más nada, pero de hecho que si no está basada nuestra creencia en la Escritura, entonces ¿qué está basada? Si la revelación que tengo no se ajusta a la palabra de Dios, entonces esa revelación no es de parte del Espíritu Santo, puede ser de parte de cualquier ente espiritual, que muchas veces sucede. Por eso que la Biblia dice, Pablo hablaba de doctrina de demonios. También los demonios te quieren enseñar distintas doctrinas para que vos te equivoques, para que vos no practiques la verdad, para que vos te desvíes de la verdad. Y por eso hay más de 1.600 religiones en el mundo. Pero el cristianismo es uno solo. La iglesia debe caminar por la fe. Debe anunciar no solamente la fe, sino que también debe practicar la fe. Mire lo que dice. Porque por fe andamos, no por vista. No por lo que nosotros vemos. Mi fe no puede estar basada en esa silla. Y le prendo una vela a esa silla. ¿Por qué? Porque mi fe está basada en esa silla que estoy viendo. Ahí está la silla. Esta de esquina, acá, que es más grisecita, esa. Le adoro esa silla. No puede estar basada en eso. La Biblia, ¿qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Hello? ¿Es así o no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, yo debo entender que mi fe no tiene que estar fundada en el conocimiento de los hombres. En lo que al hombre le parece que es justo, para Dios a lo mejor no es. Por eso es que nos dejó la Biblia para que nosotros aprendiéramos qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, cómo quiere edificarla, y debo entenderla y debo interpretarla, porque la Biblia fue escrita hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, en una idiosincrasia completamente diferente a la nuestra, en una época que era muy rudimentaria. Entonces yo debo interpretarla. Para eso está la revelación, que me ayuda a interpretar la palabra, no a mi manera, sino a la manera del Señor. ¿Ok? En el versículo 18 dice lo siguiente: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. El Señor cambió el nombre de Simón a Pedro. ¿Qué significa? Un fragmento de piedra, un pedacito de piedra, no una piedra gigantesca, un pedacito de piedra. Jesús es la roca que vive, la roca viva, sobre la cual está edificada los redimidos cristianos. Ahí estás. Yo no conozco tu corazón, pero ahí tiene que estar edificada, ¿no es cierto?, la iglesia.
en nuestra alma, en nuestro consciente, en nuestro ser espiritual. Todo creyente. Piedras vivas son. Vos sos piedra viva. Así te trata la Biblia, así te denomina la Biblia. Así le dice a la Biblia a la iglesia, piedras vivas. Ahora escuchen bien. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fuera de esto, pones otro fundamento. ¿A quién estás adorando? ¿A un santo? ¿A quién estás adorando? No quiero ir más allá porque no quiero insultar a nadie. Pero ¿a quién estás adorando? Acá dice, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Ese tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Es por eso que hablé al principio que los 66 libros nos habla precisamente de la persona de Cristo, de la labor hecha, labor de redención, labor de amor. Él es la primera piedra donde tiene que estar basada la iglesia, las pequeñas piedras vivas que edifican precisamente la iglesia. Entonces, Jesús es la roca viva, obviamente. La verdadera iglesia le pertenece a Cristo, que es la cabeza, que dice la Escritura. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Acá cuando dice, escuche, ya sabemos que es la cabeza, pero acá dice el primogénito entre todos los muertos no se refiere a la gente muerta, a los millones y millones y millones que durante todo el periodo de la historia de la humanidad murieron. No. Está hablando de una representación del cordero, que cuántos corderos se mataron, ¿no es cierto?, se sacrificaron hasta que llegó Cristo, hasta que nació Cristo. Bueno, eso representaba la expiación. La expiación quiere decir cubría el pecado de las personas. Y Dios derramaba su gracia. Y el perdón de pecado cuando ibas llevando otro sacrificio y confesabas tu pecado, moría esa víctima, ¿no es cierto?, ese sacrificio, se sacrificaba y después se comía la carne. Así era la manera. Entonces, entre muchos muertos significa eso, que se entienda. Muy bien, entonces el primogénito entre muchos muertos. Y Cristo, como cabeza, otorgó a la iglesia poder sobre la muerte. Puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? Es un lugar donde residen los muertos, donde se divide el lugar, ¿no es cierto?, el seno de Abraham y los condenados. Ahí fue Cristo y estuvo 3 días y al tercer día resucitó. Y especialmente para que anunciar que ya el cumplimiento de la promesa se había efectuado en él y que vino a dar descanso a aquellos que tenían la esperanza en el Mesías, que estaban en el seno de Abraham. Escuche, eso es el Hades. Entonces le dio autoridad a la iglesia sobre la muerte. El poder de la muerte a causa del pecado no prevalecerá contra él, contra Jesús, cuya victoria fue ganada en la cruz. Con este poder la iglesia tiene que transmitir ¿qué? Vida, no muerte, vida. Por eso es que es todo al revés. En la iglesia hay 3 factores importantes. Primero, para subir tenés que bajar. Segundo, para vivir tenés que morir. Tercero, para recibir dinero tenés que dar.
Es solo que los 66 libros resumidos de la Biblia nos enseña. En toda la historia, en toda la inspiración que tiene, nos enseña eso. Ahora, esta es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, cantan alabanzas, adoración al Señor. Tiene doctrina, teología, estudio de la palabra. Tiene lengua, nos habla precisamente de un don del Espíritu Santo. Yo creo en el don de lengua, pero tiene que tener un propósito. Tiene lengua, tiene revelación, y la iglesia no tiene revelación de lo espiritual, entonces ¿a quién está predicando? Tiene interpretación. ¡Wow! Que la palabra nos habla precisamente de la ciencia. Hay mucho de ciencia acá en la Escritura. Hágase todo para ¿qué? Edificación. Hágase todo para edificación. Ese es el propósito principal. No es exaltar a la persona, ni tampoco decir lo que nos ocurre. Me puse en desacuerdo con el pastor y me voy allá en la esquina y me voy a poner una iglesia. ¡Wow! Pará, loco, ¿qué te pasa? No es así como funciona esto. Pero sin embargo, el hombre rebelde, por su naturaleza, siempre va a tener la tendencia de no estar muy de acuerdo con el hombre. Y estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Pero lo que sí nosotros tenemos que entender es que tenemos que estar de acuerdo con la palabra. Con la palabra. Sí, pero yo leo la palabra de tapa a tapa. Pero vos buscas excusar tu error con la palabra. Inclusive hasta el mismo diablo la conoce de memoria la palabra. Y Santiago decía, los demonios creen y tiemblan. Pero vayamos un poquito más. Versículo 19. Estoy dando versículo por versículo el tema principal de Mateo capítulo 16. Voy al versículo 19. Y a ti te dará de las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Wow. La llave del reino nos habla de la autoridad que tiene la iglesia. Una autoridad que Dios le dio, que tiene que aprender a desarrollar. Y esto es conforme a la Escritura. No podés decirme a mí, tener fe, cuando en realidad no conoces la Escritura, porque no la tenés. Las dos cosas no se pueden divorciar. Es por eso que también exijo que los obreros conozcan la palabra. Y si no quieren conocer la palabra, bueno, que calienten asiento. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo no quiero gente trabajando que no conozca a su Dios. ¿A quién está transmitiendo? ¿A quién están hablando? ¿Tienen conocimiento de aquel que predica? Y muchos hacen esto, ¿no es cierto? De repente predican, pero nunca está Dios ahí. Seguramente que Jesús está diciendo, sí, predican de mí, pero nunca estuve ahí. Nunca me manifesté a ellos. ¿Te das cuenta cómo es el hombre? ¿Te das cuenta lo peligroso que puede llegar a ser? ¿Y a cuántas personas se va a llevar al infierno? Utilizado por el mismo diablo. La falta de doctrina en la iglesia es tremendo. Cuando una persona no conoce o desconoce la palabra de Dios, obviamente no solamente se gana un lugar bien calentito ahí abajo, sino que también lleva a otros a la equivocación. Y hoy se estila mucho decir, venía a mi iglesia porque en mi iglesia hay unción, venía a mi iglesia porque... No, pará. No es como vos querés. La Biblia nunca te va a enseñar, te va a decir algo que
vos querés escuchar, sino que te va a decir algo que a vos te hace falta, que vos necesitas. ¿Escuchás la diferencia, verdad? Muy bien. Entonces, la llave, esa autoridad, el reino de los cielos, simboliza la autoridad. Muy bien. El privilegio de vivir y proclamar el Evangelio, que es el privilegio de todo creyente. Cuando Cristo murió, antes de resucitar, le arrebató las llaves de la muerte al diablo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él descendió a la parte más baja. Escuchen, Efesios capítulo 4, versículo 9, nos habla precisamente que Él descendió a las partes más bajas de la tierra con el propósito de anunciar que ya llegó el Mesías, ya llegó el que tiene que establecerse el reino, pero primero tiene que establecer el reino espiritual en los corazones de las personas que aceptan a Cristo como Señor, Rey y Salvador de su vida. Y después va a haber otro reino, que es el reino milenial, pero eso va a ser después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando acá se derramen los juicios apocalípticos, en los cielos van a estar festejando la cena de la boda del Cordero. O sea, yo voy a ser partícipe también de eso. Y vos también. Y luego, cuando terminen los 7 años de gran tribulación, viene de vuelta para la tierra. ¿Para qué? En la guerra del Armagedón, para que en 40 días gane la guerra, destruya, y en 7 meses recojan armas y cadáveres por todo el mundo. Escuche, va a ser algo tremendo. Pero va a transformar la tierra y la va a hacer un vergel. Lo que al principio el Señor estableció en el huerto del Edén. La tierra va a ser un huerto del Edén, pero por 1000 años. 1000 años. Y eso es lo que están esperando. Entonces, me supongo yo que Jesús les predicó el Evangelio a aquellos que estaban esperando y dijeron, bueno, vamos a descansar ahora. Ahora están en la presencia de Cristo. Pero escuche lo que va a pasar. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos que murieron hace 5000 años atrás, para ellos va a ser como un segundo. Porque no se ajusta a tiempo y espacio. En lo espiritual no se ajusta a tiempo y espacio. Y cuando muere esa persona, o sea, cuando duerme, porque la Biblia dice, durmió, no dice murió, durmió. Cuando duerme esa persona, para él no va a pasar el tiempo. Va a ser un abrir y cerrar de ojos, como en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se entiende eso, no? Muy bien. Y todo lo que atas en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, yo te permito o no te permito. Te autorizo o no te autorizo. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Ya le dio esa autoridad a la iglesia, pero necesita conocer cómo voy a usar esta autoridad. ¿Cómo voy a desarrollar la fe? Si la fe es un granito de mostaza, y le estaba diciendo a sus discípulos, si tuvieres, enséñanos, Señor, a tener fe. Muy bien, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quiere decir que ni eso tenía? Una semilla chiquitita, ni eso tenían. Les podrías decir a estos montes, muévanse, y los montes se moverían. Ahora, ¿yo qué hago con la fe? ¿Corro montes? Tengo que aprender a correr los montes. Porque no es nada fácil correr un monte. Entonces necesito desarrollar la fe. ¿Amén? Tan sencillo como eso. Claro que sí. Cristo le dio autoridad a la iglesia, poder al creyente, para atar a Satanás y a todos sus secuaces de las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? ¿Por qué cuando tenés que hacer liberación, por ejemplo, yo hago liberación, no hago en el nombre de Pascualito, en el nombre de Pedrito? ¡Sal fuera! Te aseguro que se va a reír de mí. ¿Quién es Pedrito? No lo conozco. En el nombre de Condorito. No es así.
Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el Señor? El nombre del Señor, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús le recuerda al diablo que ya perdió en la cruz. El nombre de Jesús le recuerda al diablo que ya derramó su sangre y por esa sangre hizo un pacto de gracia, de poder, que levantó la iglesia. Le recuerda al diablo que es la base principal de la iglesia. Le recuerda al diablo de que la iglesia tiene autoridad. Le recuerda al diablo de que el mismo nombre de Jesús significa Dios salva. ¿Escuchó? Bueno, si no escuchó, allá. Muy bien. Le dio autoridad a la iglesia. Dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Y está hablando a los 70 que mandó a predicar. A los 70. Y vayan y prediquen. Pero después le dice. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está hablando de personas que desarrollaron realmente la fe, que creyeron en forma ciega en el Señor, que se centran en la palabra. Escuche, todos los que estuvieron atacados por el diablo, por Satanás, lo tenemos a Esteban. Esteban, ¿no es cierto?, conocía la palabra de memoria, de memoria. Y no solamente él, todos los apóstoles conocían la palabra profundamente. Y en aquel entonces era mucho más difícil lo que nosotros conocemos como Biblia hoy en día. Venían en rollo. ¿Cuántos rollos tengo que tener? 66 libros. 66, no me alcanza esta pared para poner 66 rollos. Sin capítulos, sin versículos. O sea, tengo que conocer la Biblia de memoria, el libro de memoria. Y ahí está. Esteban recitó la Biblia de memoria. Bueno, personas que realmente desarrollaron la fe, que tuvieron interés de conocer la obra de Dios, eso te va a dar autoridad. Amén. Y el enemigo va a huir de vos. Mira que acá me hicieron trabajo de hechicería, brujería, magia negra, bla, 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 bla. Acá, ¿sabes qué? Me río de eso, me río. ¿Sabes lo que es? Yo lamento. ¿Por qué lamento? Te voy a decir por qué lamento. Porque va a recaer en la otra persona. Lamentablemente, el enemigo los engaña. Si no lo volteo al pastor, me lo voy a voltear a este que hizo el trabajo. Bien, déjalo ahí. El Nuevo Testamento enseña claramente que Cristo es la piedra del fundamento de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, o sea, por aquellos que Dios le dio la orden de mantener firme y veraz la palabra durante mucho tiempo. Los escribas se dedicaban a eso. Usted sabe lo que es sentarse y empezar a escribir. Y no se tiene que equivocar. Cuando salía mal la palabra Jehová, no es que borraban, no, tiraban todo el rollo y empezaban de vuelta. O sea, te tienen que salir bien, perfecto. Vosotros los edificadores, cuando dice eso, lo está diciendo Pedro porque sabía, conocía. Las cuales ha venido a ser cabeza de ángulo. Ok, un ángulo. Un ángulo es algo donde se cierra una pared y otra pared. Un arco tiene que tener una piedra en el medio para que sostenga fuertemente los dos pilares. Sin esa piedra se viene abajo. Eso es lo que Pedro quería decir. Pedro, mejor dicho. Cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No lo hay, no existe. Hasta el día de hoy no existe. Como cabeza de la iglesia, es un error pensar que alguno de los apóstoles pudiera ser el fundamento de la iglesia. No se puede, no es. Lo que pasa es que hay una mala interpretación. Voy a hablar sobre este tema.
Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. ¿Por qué? Apóstol y profeta. Los apóstoles anunciaban lo que iba por venir y estaban anunciando bajo el Espíritu de Cristo de aquel que tenía que venir y las señales que tenían que dar. ¿Sí? Y los apóstoles, son los profetas, y los apóstoles anunciaban lo que ya se había revelado. Por eso es que Pablo pone los fundamentos de los apóstoles y profetas que dan en un solo derivado, Jesucristo, la piedra angular. ¿Amén? ¿Entienden? Piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Vamos a interpretar la Biblia como corresponde. Entonces, muy bien. Ya que el protagonista principal es únicamente Cristo y no Pedro, vuelvo a repetir, el protagonista principal es Cristo y no Pedro, la palabra de Jesús nos da una definición en la interpretación, casi podríamos decir exacta, cuando Él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche bien, el verdadero fundamento. Simón Pedro fue llamado de Simón a Pedro como roca pequeña, la primera entre muchas, entre muchas. Entonces no es el origen de la iglesia. Muy bien. Ahora, Pedro mismo explica la figura y el lenguaje en su primera epístola. La iglesia está formada por piedras vivas. ¿Qué dice aquí la Escritura? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando habla de sacerdocio santo, ¿no es cierto? Habla de dar testimonio y de una persona que predica un puente, o sea, que predica el Evangelio haciendo un puente entre Dios y los hombres, llamado Cristo. Eso significa sacerdote, la palabra latina sacerdotum, que significa constructor de puente. ¿Ok? La palabra santo es separado, dar testimonio. Ok. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, quien, al igual que Pedro, confirma que Jesús es el Cristo, así como lo hizo Pedro, que confiesa que Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo lo confieso y lo creo, vas a ser piedra viva también. ¿Qué es lo que hiciste cuando aceptaste a Cristo en tu corazón? Lo confesaste. Pero la revelación, ¿dónde está? En la Escritura. Que si confesamos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Muy bien. Confesar a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo mismo es la piedra del ángulo. Esta es la verdadera iglesia. No es una institución. O sea, puede ser una institución, pero más que nada es un ente espiritual. Sos vos. Y por último, ya para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 7, dice lo siguiente, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? ¿Sabes cuántas personas había avergonzado? Yo he visto personas de otra religión desafiar a las personas en un debate público. Yo no haría eso, por supuesto que no, porque yo no vine a debatir con nadie. Pero supongamos que esté en su lugar. Yo no voy a ser avergonzado jamás. Yo voy a avergonzar a la otra persona. Le voy a refregar la Biblia con todos los versículos en su cara. Ojo,
Es una manera de decir, no es que lo voy a hacer. ¿Me entiende? ¿Por qué? Es muy fácil. Y el que creyera en Él no será avergonzado, porque hay base. Eso es iglesia. Para vosotros, pues, los que creen en Él, es precioso. Y para los que no creen, piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo. Los edificadores eran los judíos que mantenían la palabra. Pero apareció la piedra del ángulo porque se iba a cerrar, el arco se iba a cerrar. Y si no le ponemos la última piedra, se va a venir abajo, por la inclinación que tiene, por el peso que tiene. Y faltaba eso. Él los rechazaron y para ellos todo se vino abajo. Y por eso el judío, por mucho tiempo, sufrió muchas penalidades, cosa que no tenían que haber sufrido. Amén.